Bienvenidos en esta hora a Ecos de la Verdad. Qué privilegio, mi querido hermano y amigo, en esta hora poder llegar hacia ustedes a través de este medio. Título de la lección de hoy: disfrutando de placeres eternos, gozando de placeres eternos. Se encuentra en el Salmo 16, el verso 11. Pero antes de seguir, vamos a tener en oración a la hermana Alma Cavazos Marroquín, que acaba de pasar por un proceso. Que el Señor la restablezca de una manera maravillosa. Sabemos lo que Él puede hacer. Por toda la hermandad de Faith Assembly, que el Señor sea con cada uno de ellos. Por mi hermana Sue, que se encuentra también enferma este día, que el Señor la sane. Y a todos aquellos que no se sienten bien en este día, esa mano maravillosa, esa mano que fue clavada por nosotros en la cruz del Calvario, traiga la sanidad completa. Sigamos, no nos demos por vencidos. La oración es poderosa. La palabra del Señor nos enseña que la oración eficaz del justo puede mucho. Padre amoroso, a ti nos allegamos en esta gloriosa hora de nuevo para darte a ti la gloria, la honra y la alabanza, porque nada se puede hacer sin ti, eterno Dios. Te ruego en esta hora por mi hermana Alma Cavazos Marroquín, Señor, que tú seas con ella de una manera poderosa, Señor. Que la rehab que está pasando, Señor, seas tú, Señor, el que da la fuerza, seas tú el que dé sanidad, seas tú, Señor, seas tú, ¿sabes? A ti damos toda la gloria, la honra y la alabanza, porque sabemos que solo tú lo puedes hacer, Señor. Pues esto es tú de igual manera esta mañana. Sé con ella, o esta tarde, sé con ella de una manera poderosa. Solo tú puedes sanar, Señor. Sé con toda la hermandad de Faith Assembly, Señor. Que tú seas con cada uno de ellos, Señor. Por los hermanos de Sacred Church of God, que tú seas con ellos. Que tu mano obre poderosamente, Señor. Y por todos aquellos que predican tu palabra por amor a las almas, Señor. Que tú de una manera gloriosa suplas sus necesidades y des lo que tanto anhelan en Cristo Jesús. Amén y amén. Su palabra nos dice ahí en el Salmo 16, el verso 11. Escuche bien. ¿Me darás a conocer la senda de la vida? En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra deleites para siempre. Hermoso, 3 puntos gloriosos en esta hora. El primero, me darás a conocer la senda de la vida. Segundo, en tu presencia hay plenitud de gozo. Y la tercera, en tu diestra deleites para siempre. Qué hermoso, ¿no? Aunque este es un salmo profético de lo que iba a acontecer cuando Cristo viniera como el Mesías de el pueblo de Israel, creo que este verso tiene enorme bendición para cada uno de nosotros en esa gloriosa hora. Este verso nos habla de cómo Dios nos revela el camino que nos lleva a la vida eterna. Nos habla de cómo podemos experimentar el gozo, estoy hablando del gozo verdadero en su presencia. Y luego nos dice que podemos disfrutar de placeres eternos, de placeres eternos. Estamos muy envueltos con los placeres de esta vida, de este mundo. Pero aquí en esta hora yo quiero que nos enfoquemos, aunque el Señor nos da el gozo aquí en esta tierra, pero el enfoque está en aquel gozo que será cuando estemos frente a su presencia
y podemos verlo, como dice Juan, tal como Él es. Este verso también nos habla de ese gozo profundo y de ese eterno cumplimiento que solo se encuentra en una relación íntima con nuestro Dios. Su palabra nos dice que es a través de eso que nosotros podemos disfrutar de placeres eternos, de placeres eternos. Medite en esto. Mi amigo y yo hablábamos ahora de aquel acontecimiento que dice la palabra que Juan y Pedro iban al templo a orar, al costumbre de la oración, y se encontraron ahí un hombre paralítico. Y mientras ellos se acercaron, les rogó que le ayudaran con algo para el sostén de su vida, quizás. Pero quiero que lo vean. Esto lo escuché de un sacerdote predicar hace muchos años. Y decía el hermano, como yo digo a hoy, la iglesia hoy en día tiene mucho dinero, tiene grandes propiedades, tiene edificios enormes. Pero hay una lección, lo que dice Pedro aquí. Pedro le dice a aquel hombre necesitado, no tengo oro ni plata. Pero había algo ahí que él sí tenía, que le iba a ofrecer a ese hombre. Y dijo, pero te voy a ofrecer esto en el nombre de Jesús, levántate y anda. Este hermano sacerdote decía que hoy tenemos todas las riquezas, pero no el poder. Estamos cortos de ese poder que hacía la diferencia en la iglesia primitiva, como en la iglesia de mi siglo cuando empezaba el ministerio. Aquí el Señor nos habla y el salmista dice, me mostrarás la senda de la vida, me mostrarás la senda de la vida. Dios nos guía a nosotros como creyentes en el camino correcto que yo y tú debemos de vivir. En esta senda que nos lleva a la verdadera vida y un cumplimiento espiritual, que no hay nada en este mundo que nos va a dar mientras yo y tú caminamos y continuamos en esta jornada aquí en la tierra. Mire cómo lo pone Lucas ahí en el capítulo 2 del libro de los Hechos, el verso 27. Pero escúchenlo bien. Dice el verso, me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo. Pero qué hermoso, escuche, con tu presencia. El verdadero gozo está, mi querido hermano y amigo, en conocer el gozo no de este mundo, sino el gozo que existe solamente en el Señor cuando lo buscamos íntimamente y queremos tener una relación personal con Él. Es hermoso estar llenos de su espíritu. Aquí veía la palabra hebrea senda o hora, que está refiriéndose a una jornada o a una manera de vivir, una manera distinta, un camino distinto al camino del mundo y una manera distinta de vivir como creyentes. Mire, allí en el Proverbio del capítulo 4, el verso 18 nos dice, escúchelo bien, pero no quiero, y vuelvo a repetir, que no sea otro mensaje más.
Escuche lo que dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va aumentando en esplendor hasta que es pleno día. Y eso es lo que yo y tú vamos en esta jornada. Pablo dice, no sabemos. Juan nos lo refleja lo mismo. Dice, no sabemos cómo va a ser, ni cómo es Jesús, pero una cosa sabemos, que aquel día glorioso lo vamos a ver tal como Él es. Y esa es la esperanza y el gozo de cada uno de nosotros que ponemos nuestra confianza en Jesús. La otra cosa aquí que quiero compartir también, que la senda es algo que se refiere a algo que yo y tú personalmente escogimos. El Señor nos ha llamado, pero lo hemos escogido. Cristo dijo que nosotros no lo habíamos escogido a Él, sino que Él nos ha escogido a nosotros. Y juntamente con eso, también nos da el camino o la senda que debemos, caminar. Es importante que yo y tú, mientras caminamos en esta jornada, caminemos con propósito, siendo útiles para el reino. Y es una continua jornada, pero no es aparte de Dios, sino con Dios. Unos sugieren otra cosa y nos dicen que se está hablando de la vida eterna y de la resurrección. Lo creo con todo mi corazón, pero lo que quiero compartir es qué tan íntima debe de ser nuestra relación con el Señor y que no sea algo que ahí se va, a ver qué pasa. Mire cómo lo pone Pablo allí en el libro de Mateo, libro de Mateo, capítulo 7, el verso 14. Pero quiero que lo escuche. La palabra de Dios dice, todos somos hijos de Dios, pero en realidad los que somos hijos de Dios somos aquellos que hemos hecho una decisión de servirle. Y el Señor Jesús nos deja saber ahí en el capítulo 7 del libro de Mateo, el verso 14. Pero escúchelo bien, porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida. Pero la parte que termina el verso dice, y pocos son los que lo hallan. Pocos son los que lo hallan o lo que lo hallan. El camino que nos lleva a la vida es un camino angosto y es un camino que el Señor nos ha mostrado, como dice el escritor, me mostrarás la senda de la vida. Reflejamos un poco en este Salmo 36, el verso 8. Véase lo que dice. Porque en ti está la fuente de la vida. Porque en ti está la fuente de la vida. En tu luz vemos la luz. No podemos caminar en esta senda angosta mientras no busquemos la luz. Y la luz es Jesucristo y Él es el que nos alumbra el camino. El salmista dice que lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera en mi camino. El segundo punto. El escritor dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, o sea, hay gozo abundante. Gozo verdadero y completo solo se encuentran
en la presencia del Señor. El verdadero gozo solo se encuentra en la presencia del Señor, en una andada con Él, pero una andada profunda, donde hay una relación personal. Aquí la palabra plenitud viene de la palabra hebrea soba, que nos está sugiriendo que es una relación íntima con el Señor. Y nos lleva y nos dice que es una relación que se va mucho más allá de lo pasajero. O sea, muchos piensan que el dinero, muchos piensan que esto, mucho... No, nada de este mundo, dice el escritor, puede traernos el gozo. El gozo que viene aún en medio de las dificultades y las luchas y las pruebas. La palabra dice que el gozo del Señor es la fortaleza nuestra. Mire, cómo lo pone Judas, el capítulo 1, el verso 24. Judas 24. Pero quiero que lo escuche. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y para... Quiero que esta palabra la tengamos aquí en mente. Presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. ¿Sí me escucha bien? La idea no es caminar con Dios, la idea es caminar íntimamente con Él. Porque Él es el que es poderoso para guardarnos sin caída, para presentarnos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Qué hermoso, ¿no? Allí en el Salmo 21, véase lo que nos dice, el Salmo 21, el verso 5, y también voy a leer el 6. Escúchelo bien. Grande es tu gloria por la salvación, esplendor, majestad has puesto sobre él. ¿Está escuchando? El salmista David está hablando de esto glorioso. El verso 6 dice, pues le haces bienaventurado para siempre. Y eso es lo que andamos buscando en esta camineta, en este camino estrecho. Andamos buscando ser bienaventurados para siempre. La última parte dice, con tu presencia le deleitas con alegría. Con tu presencia. My God, no es que tanto tiempo puedo caminar sin sentirle. La idea es de andar continuamente sintiendo su presencia, buscándolo cuando sienta o no sienta, porque no es una opción, porque es lo que nos dice el escritor, pues le haces bienaventurado para siempre, con tu presencia le deleitas con alegría. El gozo del Señor es la fortaleza nuestra. Su presencia es la que nos hace que caminemos en esta senda angostia, sin fijarnos a la derecha ni a la izquierda, sino enfocados en Jesucristo. Mire, su palabra nos enseña que nosotros vamos, si le buscamos, podemos encontrar esta satisfacción
que se va más allá de la felicidad que ofrece este mundo. Que esta alegría, este gozo, esta felicidad no se acaba. El escritor nos dice que aún en medio de las dificultades, allí está el Señor. Ese gozo no se acaba. ¿Por qué? Porque el gozo no es de nosotros, viene de parte del Señor. No busquemos algo fácil, sino busquemos algo duradero, que permanece para siempre. Todo lo que está alrededor nuestro va a terminar, pero lo que tenemos en Cristo es duradero y es eterno. Mire, en el tercer punto, en tu diestra deleites para siempre. En tu presencia deleites para siempre. Aquí cuando habla tu diestra, o sea, tu mano derecha, simboliza poder, autoridad, honor y favor. De acuerdo a lo que acabamos de leer, significa que yo y tú estaremos, si le somos fieles a Él en aquel día, estaremos en un gran lugar de honor y de bendiciones. Tus deleites, dice, no son superficiales ni tampoco son de esta tierra, son eternos, que solo se encuentran en Cristo Jesús. Mire cómo lo pone Juan ahí en el libro de Revelaciones, el capítulo 22, el verso 5. Escuche bien. Y ya no habrá más noche y no tendrán necesidad de luz. Pero, ¿luz de qué? De lámpara, ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Esa es la meta. Esto es lo que es eterno. Todo lo demás va a pasar. Esto es eterno. No se acaba nunca. Ahí en el Salmo 17, el verso 15, escuche lo que nos dice. Salmo 17, el verso 15. Escuche bien, en cuanto a mí, justicia contemplaré tu rostro. Y luego dice, al despertar, escúchelo bien, me saciará cuando contemple tu imagen. Escúchelo bien. Nada de eso se puede comparar a las cosas terrenales, a las cosas pasajeras que el mundo nos ofrece en el día de hoy. Tenemos abundancia de todo, excepto abundancia de Dios, que podamos decir, como dijo aquí el escritor, en cuanto a mí, en justicia contemplaré tu rostro. Al despertar me saciaré cuando contemple tu imagen. Qué hermoso, mi querido hermano. Mire, ahí en el Salmo 4, Proverbios 4, el verso 18, nos habla de esa grande idea. Pero antes de leer eso, quiero leer el Salmo 140, el verso 13. Véase bien lo que dice. Salmo 140, el verso 13. Escuche, ciertamente los justos darán gracias a tu nombre y los rectos morarán en tu presencia. ¿Que no es la meta tuya y la meta mía? Todo esto se va a quedar. Personas millonarias han muerto y no se han llevado nada. Pero los que estamos en Cristo
Todas estas cosas no son pasajeras, sino que permanecen para siempre. Permanecen para siempre, son mías y son tuyas si permanecemos fieles al Señor. Este capítulo 16 de este glorioso Salmo 16, verso 11, nos afirma que a través de buscar a Dios y confiar en su guianza, entonces Él suplirá la abundancia de gozo, pero gozo duradero, que permanecerá no solamente en esta vida, sino también en la venidera. Y hoy tú seremos partícipes y experimentaremos este gran gozo. Vuelvo a repetir, en esta vida, pero también a través de toda la eternidad en su presencia. Como creyentes no tenemos otra meta excepto anhelar que algún día estaremos con Él por toda la eternidad. Pablo lo pone bonito en Efesios 3:19. Efesios 3:19, escúchelo bien. Y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos, escuche bien, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Esa es la meta. That is the goal. Esa es la meta. De conocerlo y conocer al Dios el cual sirvemos en toda su plenitud. Ahí está para nosotros. Ahí está la meta para cada uno de nosotros que le somos fiel al Señor. No te aflijas por las cosas que se van a quedar. Échale ganas. Y como dice Pablo, corre la carrera, pero con la meta de ganarla. Para que ese gozo que el Señor nos ha ofrecido, lo gocemos en esta tierra y también en la venidera. Con este verso termino. Allí en el libro de Job, el verso 36, capítulo 36, el verso 11. Pero esto es para nosotros. Y dice, si escuchan, está hablando de ti y está hablando de mí. Y si escuchan y le sirven, acabarán sus días en prosperidad y sus años en deleite o delicias. Pero tenemos que servirle, tenemos que escucharle. Este mensaje quizás ninguno sabemos por qué fue que Dios decidió hacerlo, pero para muchos quizás esto es lo que andaban buscando y ese es mi propósito. No hay ningún otro propósito. Cristo te ama tanto y Dios quiere que pasemos la eternidad con Él. Por eso lo envió a Jesucristo. Por eso nos ha enseñado el camino de la vida, para que moremos y estemos con Él aquí en la tierra un corto tiempo. Pero lo mejor nos espera allá en la gloria con Él. Amoroso Dios y buen Padre, gracias por tu palabra en esta hora, Señor. Te ruego, Señor, que tú bendigas al oyente, Señor, aquel que nos está viendo en esta hora. Yo les he dado lo que tú a mí me has dado. Te pido por ellos de una manera maravillosa. Que no se dejen engañar del maligno, Señor. Que no busquen una vida fácil, una vida, Señor,
de que sea popular aquí en la tierra, Señor, sino de servirte íntimamente a ti, Señor, y escuchar cuando tú nos llamas, cuando tú nos hablas, para que conozcamos bien, Señor, la senda de la vida. El tiempo es corto, Señor, los días pasan como el agua. Te ruego por cada uno de mis hermanos en esta hora, que puedan hacer una decisión de escucharte y luego de servirte. Y algún día estaremos contigo si permanecemos, Señor, hasta el fin. Porque tu palabra me enseña a ser fiel hasta la muerte. Y yo, hablando Jesús, te daré la corona de la vida. Gracias, Padre, en esta hora. Bendice al oyente en Cristo Jesús. Amén. En amén. Mi querido hermano y amigo que nos escuchan, disfrutando de las delicias eternas, de las alegrías eternas. Que Dios me los guarde y me los proteja y los mantenga firmes en su camino hasta su venida. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.